es una de las voces y de los pensamientos en México más vigentes, joven, talentoso, que cuenta con antecedentes académicos de sólida formación en Derecho y en estudios políticos latinoamericanos, además de la experiencia de haber participado en el servicio público a través de una subsecretaría en la Secretaría de la Función Pública. Max es actualmente presidente de la Comisión Anticorrupción en Coparmex y es fundador del Centro para la Integridad y la Ética en los Negocios. Para quienes todavía no lo sigan en Twitter, se los recomiendo. Es una voz puntual, precisa en el panorama mexicano que hay que seguir. Y en esta ocasión, Max, es un gusto recibirte. Te está siguiendo la audiencia con mucho interés para escucharte y tendrá una disertación acerca de un tema en el cual ha profundizado en los últimos años: la integridad y la ética en los negocios en México. Bienvenido, Max. Un privilegio tenerte entre nosotros. Adelante. Muchas gracias, querido Guillermo. Lo que más me gustó de tu presentación es eso de joven. No sé si talentoso, pero por lo menos que me hayas llamado todavía joven me llena de energía para platicar con todos ustedes. Es un placer estar con todos ustedes esta mañana. Espero todos me escuchen bien, espero todos me vean bien y espero podamos aprovechar esta próxima media hora para platicar de un tema que es fundamental para todos. Déjenme les platico un poco de cómo surge esto que ven ustedes aquí atrás, por qué tengo unas caricaturas aquí atrás y por qué voy a usar unas caricaturas a lo largo de toda esta charla que voy a tener con ustedes. Esta plática que estamos teniendo estaba diseñada para que yo estuviera con ustedes frente a unas grandes pantallas en las que ustedes pudieran ver las caricaturas, pero la pandemia nos puso un reto gigantesco: poder comunicarnos a través de computadoras, a través de pantallas y tratar de emocionarnos y tratar de movernos de todos modos a través de los medios digitales. Ese es el reto que tengo hoy con ustedes y trataré de moverlos a ustedes hacia un tema que a mí me apasiona de toda la vida. Porque hay unas caricaturas aquí atrás, les platico. Desde hace 20 años me dedico al tema del combate a la corrupción. He estado en diversos foros, en diversos circuitos en el tema. Primero, durante 12 años como servidor público en distintas instancias. Estuve en la PGR, estuve en la Función Pública, estuve en Gobernación, y siempre con la idea de que el combate a la corrupción era una tarea de Estado fundamental. Pero después me tocó estar desde fuera, en la sociedad civil organizada, creando todo este movimiento que llevó a la Ley 3 de 3 a convertirse en parte del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y todo ese movimiento que seguro varios de ustedes se acuerdan, algunos a lo mejor firmaron la Ley 3 de 3 y crearon este gran sistema que es el sistema de Estado, que está en el artículo 113 de la Constitución, que pretende pelear contra este mal, este cáncer que es la corrupción y la impunidad que invade al Estado mexicano. Pero cuando acabé con ese proceso, el proceso de generar instituciones, crear este sistema, me di cuenta de una cosa: nos faltaba la otra parte de la ecuación, de la corrupción, el sector privado que también coopera, que también es parte de este fenómeno, que se ha acostumbrado durante muchos años a vivir del fenómeno de la corrupción. Entonces lo que yo quería era cooperar de alguna manera a que esto empezara a tener un cauce diferente. Me puse a hacer un libro, tengo algunos libros sobre el tema del combate a la corrupción desde el sector privado en contrataciones públicas, pero yo quería hacer algo para platicar con el sector privado, para conversar con el sector privado acerca de este fenómeno, este concepto que en muchos lugares del mundo tiene muchos años, que es el tema de compliance, la creación de sistemas de integridad. Me puse entonces a hacer un libro académico, lleno de datos, lleno de referencias bibliográficas, y cuando lo acabé, aquí en esta computadora a través de la cual les estoy hablando, tenía ya 300 páginas de un libro que según yo era muy interesante, pero lo leía y decía: no lo va a leer nadie. Nadie va a leer este libro, nadie lo va a revisar. A lo mejor mi papá le echa un ojo un día de estos, y no voy a cambiar nada, no voy a mover nada, no voy a provocar nada con este libro académico de 300 páginas. Estaba a punto de tirarlo a la basura cibernética
¿no? Moverlo al botecito de basura, y de pronto me di cuenta que tenía un cuadro gigantesco, una tabla de Excel de 100 empresas, de las 100 empresas más grandes, más sustentables, más rentables, pero sobre todo las 100 empresas más íntegras del mundo. Era una tabla de Excel gigantesca, porque durante un año me eché toda una investigación acerca de cómo estas empresas habían logrado convertirse en eso, en empresas sustentables, en empresas rentables, en empresas reconocidas en el mundo como empresas íntegras. Viendo esta tabla de Excel en las que analicé sus sistemas de integridad, sus códigos de conducta, sus códigos de ética, sus sistemas para procesar quejas y denuncias, etcétera, me di cuenta que había cosas en común, que había rasgos que las unían. Me di cuenta que había 10 elementos, 5 principios y 10 pasos que hacían a estas empresas comunes, las relacionaban entre sí. Entonces quise hacer un libro que se llamara justo así, el método 10-5-10. 10 elementos, 5 principios, 10 pasos, que esta es la portada del libro. Pero no estaba satisfecho porque de todos modos dijo, bueno, pero de todos modos no va a llegar a ningún lado. Desde que soy pequeño, a mí me fascinan los moneros, estos grandes artistas mexicanos que tienen la capacidad de poner en cosas muy pequeñas, en un cartón, todo un concepto muy complejo para llevarlo a muchas personas. Y entonces me acerqué a 2 de mis moneros favoritos en México, Alarcón y Rictus. Alarcón es el monero del Heraldo, Rictus es el monero del Financiero, y nos pusimos a trabajar durante meses. Cada viernes nos sentábamos y yo les explicaba cada uno de los elementos y cada uno de los principios y cada uno de los pasos, y ellos iban construyendo estas maravillosas caricaturas. Porque entonces puedo platicar con ustedes de una manera más sencilla acerca de un concepto que a mí me fascina, que es generar integridad. Ahora déjenme empiezo por estas primeras caricaturas que son muy importantes. Vivimos en el mundo hoy, y en México en especial, una gran crisis de confianza. Esa es la crisis. La impunidad, la corrupción, nos han generado a todos una enorme desconfianza en las instituciones, en los políticos, en los partidos, pero también a la población, en las empresas, en los bancos, en los diferentes tipos de instituciones públicas y privadas que hacen cosas, que tienen poder, que tienen dinero, que dan bien. Hay una crisis de confianza. Nadie confía en nadie. Y el resorte normal, la reacción normal de lo público y lo privado, de las instituciones públicas y privadas, es, bueno, voy a restablecer la confianza a través de cumplir. El concepto compliance en México y en América Latina se conoce como cumplimiento. Ustedes seguramente lo han escuchado en sus empresas. Hay un oficial de cumplimiento. Y me choca esa traducción. No me gusta. No me gusta que el concepto sea cumplir, porque cumplir no es suficiente. La crisis de confianza no la vamos a superar simplemente cumpliendo. Tenemos que hacer algo más. Esta es una de mis caricaturas favoritas. El mundo avanza, el mundo sigue corriendo, el mundo se sigue desarrollando. Y si México no hace nada, se va a quedar tirado en el camino. El mundo no nos va a esperar. El mundo va a seguir generando acuerdos, convenios, nuevas prácticas, mejores formas de entenderse, mejores formas de hacer negocio. Y si no nos ponemos al corriente, nos vamos a quedar tirados. Ahora, estoy seguro que varios de ustedes ya se relacionaron con esta caricatura. Así nos sentimos, ¿no? Nos sentimos como empresarios cargando a México, dando empleo, generando inversión, haciendo lo que tenemos que hacer, pagando impuestos, mientras hay un cuate sentado con la justicia en la mano, sacando el dinero de nuestra bolsa, el dinero que ganamos de manera legal y legítima, sacándolo de nuestra bolsa, mientras nosotros seguimos cargando a México. O así, nos sentimos así, arrastrando un país que está lleno de una bola de flojos, que deberían de estar haciendo trabajo por nosotros, creando y construyendo un mejor país, y sin embargo están aprovechando el poder para generar riquezas propias, para generar patrimonios propios, para hacer cosas que los beneficien a ellos y no a todos los mexicanos. Este es más o menos el país en el que vivimos, un país que no quiere dar el brinco para regresar al mundo y seguir corriendo y ser líder en el mundo en varios temas, un país en el que los que deberían de estar sirviendo para construir mejores instituciones se están aprovechando de ellas, un país en el que unas cuantas personas utilizan nuestro trabajo para beneficio propio. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Cómo generamos un mejor país? Por un lado, hay que estar en la discusión pública, hay que estar en la agenda pública, hay que estar en la construcción de un mejor país. Pero hoy estoy hablando con personas
que tienen primero una responsabilidad propia. Gandhi tenía una frase poderosísima que quiere decir, que decía algo así, sé el cambio que quieres ver en el mundo, sé tú primero el cambio que quieres ver en el mundo, y de eso nos vamos a ocupar los siguientes 20 minutos. ¿Cómo son ustedes ese cambio que quieren después ver reflejado en el mundo? Y de eso se trata el método 10-5-10. Esta es una caricatura muy bonita. En esta caricatura lo que queríamos presentar era a un empresario que se veía en dos espejos. El espejo de acá es el espejo de lo mágico, ¿no? Ese espejo en el que de pronto te venden, ya tienes un sistema de integridad, ya tienes un sistema de compliance, ya te ves perfecto, ya no tienes que hacer nada más. Y este es un espejo diferente, es un espejo en el que se ve la realidad, en el que se ve quién eres, en el que se ve realmente si ya estás listo, si ya puedes generar confianza. ¿Confianza en quién? Y esa es una de las partes más importantes. Hay 4 vectores en los que ustedes tienen que estar siempre ocupados para generar confianza. La confianza se genera primero hacia arriba, hacia las personas que invierten en un negocio, hacia los dueños, hacia los que ponen el capital, arriesgan su dinero en una empresa, en un proyecto. Pero después, hacia abajo, el vector de abajo son los trabajadores, porque una empresa no es nada sin sus trabajadores. Ahorita les voy a poner una caricatura que es interesantísimo sobre esto. Trabajadores y dueños tienen que generar confianza entre sí para que esto funcione. Pero luego están los dos vectores que cruzan a la empresa. Por un lado están los proveedores, todas aquellas personas que se relacionan de alguna manera con la empresa y que llevan a esta empresa los insumos que se requieren para hacer los bienes y servicios. Y después, los clientes. Lo más importante de todo. La confianza más importante que ustedes requieren es la de los clientes. Y esa no se obtiene hoy simplemente diciendo yo cumplo con la ley. Es mucho más lo que se necesita para generar confianza. Y las dos palabras clave son responsabilidad e integridad. ¿Cómo se genera confianza en estos 4 vectores? Siendo responsables por lo que hago, digo y dejo de hacer a través de un buen sistema de integridad. Esta es una de las caricaturas más bonitas que generó Alarcón. En esta caricatura, es una caricatura que emula uno de los cuadros más famosos de Frida Kahlo. Es una caricatura en la que se ve al empresario y al trabajador siendo uno mismo, conectados directamente en un mismo proyecto, en un proyecto que funciona para ambos, en un proyecto en el que la confianza es la clave, agarrados de la mano, en el mismo espacio, debajo del mismo lugar, en el mismo cielo, ahí todos juntos trabajando. Y esto es muy interesante porque hoy lo que vivimos es un mercado como este. Es un mercado en el que el producto no es simplemente el producto o servicio que hace una empresa, no es simplemente algo que tiene que ver con la tecnología, la calidad y la competencia. Hoy ustedes están compitiendo por la confianza de la gente. Déjenme les platico una anécdota. En esta pandemia, en estos 6 meses, una hija que tengo yo de 14 años se hizo vegetariana. De pronto dijo, ya no quiero carne. Ya no quiero comer carne. ¿Por qué? Porque me encantan las verduras. No le gustan la mitad de las verduras que se puede uno comer. Porque vio un documental en el que las empresas encargadas de procesar carne lo hacían de manera inhumana. Y una niña de 14 años tomó una decisión económica fundamental. Ya no voy a consumir carne porque no hacen bien las cosas. Imagínense el mercado al que se están enfrentando hoy ustedes. Es un mercado que requiere de ustedes un esfuerzo que va mucho más allá de simplemente cumplir. Vámonos a los 10 elementos. ¿Qué encontré en este mapa de 100 empresas? Encontré que estas empresas creen en 10 cosas. Primero, elemento número 1, observan la ley. Observancia de la ley es importantísima. Las empresas que quieren generar confianza, antes de cualquier otra cosa, conocen las leyes a las que están sometidas y cumplen con ellas, antes de lo que sea. El segundo elemento, son 0 tolerantes a la corrupción. 0 es 0, ¿eh? 0 no quiere decir un poquito sí, a veces sí, normalmente no, pero cuando lo necesito un poco. 0 es 0. 0 es desde no permitir corrupción en los servicios y trámites más básicos con el Estado hasta los grandes contratos y las grandes relaciones con el poder. 0 tolerancia a la corrupción. El tercer elemento es que estas empresas creen en la seguridad, la salud y el bienestar en el lugar de trabajo. Son empresas amigables para sus trabajadores. Son empresas donde todo el mundo se siente en paz, donde todo el mundo se siente seguro, donde todo el mundo siente que su salud no está en riesgo. Creen en eso porque si no, no hay integridad.
la única manera de generar confianza con la parte más importante de una empresa, que son sus trabajadores. El cuarto elemento, importantísimo para este momento. Estas empresas creen en la neutralidad electoral. ¿Por qué digo que es importantísimo para este momento? El año que entra son las elecciones más grandes de toda la historia de este país. Hay 21,000 puestos en juego. 21,000 puestos en juego. De 10 partidos políticos, es una locura. Ahora tenemos 10 partidos políticos que van a poner 21,000 candidatos en juego. ¿Y qué necesitan? Dinero, mucho dinero. Y se van a acercar a ustedes. Se van a acercar y les van a pedir dinero. Les van a pedir dinero en efectivo, les van a pedir recursos en especie, porque necesitan dinero para las campañas. Y ahí es donde se pone a prueba el sistema de integridad que tiene cada una de las empresas. Es importante aprender a decir que no. Entiendo siempre lo difícil que es eso y lo peligroso para muchas empresas que es decir que no. Pero es importantísimo porque las 100 empresas que creen en la integridad, las 100 empresas que analicé, saben lo peligroso que es jugar a la ruleta electoral. Saben lo riesgoso que es jugar a esa ruleta electoral, porque siempre acaba uno mal, siempre acaba uno metido en problemas, porque para los candidatos y los partidos lo menos importante es quién rinde cuentas, etcétera. Para ellos lo importante es llegar al puesto. Y luego los dejan a ustedes colgados con temas muy complicados que en este momento van a convertir a muchas, pueden convertir a muchas empresas en un blanco fácil de cualquier persona que quiera ensuciar las elecciones. Pues la neutralidad electoral es un elemento esencial. El elemento 5, son cero tolerantes a la discriminación y al acoso. Las empresas íntegras del mundo no permiten discriminación, no permiten acoso. Pero no solo tienen protocolos para procesar la discriminación y el acoso después. Lo que tienen estas empresas es todo un diseño estructural, desde sus espacios físicos hasta sus procesos, que impiden la discriminación y el acoso, que hacen que todo mundo se sienta perfectamente seguro en todo momento y en cualquier proceso dentro de una empresa. El sexto elemento es la sustentabilidad medioambiental. Estas empresas creen en lo importante que es no dejar huella en el mundo, no echar a perder los recursos naturales, no golpear el frágil equilibrio que hay en el medio ambiente. Creen en eso, lo creen fehacientemente y todos sus procesos industriales y comerciales están atentos a la idea de no dejar una mala huella en el mundo. El séptimo elemento es importantísimo. Estas empresas creen en la libre competencia, les gusta competir, les gusta tener a espejos enfrente de ellos, de otras empresas que a veces hacen las cosas mejor para poder alcanzarlos. Creen en la libre competencia y por lo tanto no creen en el espionaje, no creen en meterle el pie de manera ilegal a la competencia, no creen en acercarse a los políticos para golpear a la competencia, creen en la sana forma de verse en el espejo con la competencia enfrente. El octavo elemento es que todas estas empresas tienen una política de relaciones con proveedores y terceros basados en la ética. Se saben parte de una cadena, saben que no es suficiente comportarse bien, sino hay que estar solo relacionados con personas que creen en lo mismo que yo. El noveno elemento es que todas estas empresas tienen un sistema de prevención de fraudes y lavado de dinero. Ninguna de estas empresas, ninguno de ustedes quiere ser parte del crimen organizado. No quieren formar parte de esta terrible cadena que saca recursos públicos de envenenar a la gente y después utilizar a empresas establecidas para lavar ese dinero y poder utilizarlo. Y finalmente, el décimo elemento. Todas estas empresas tienen sistemas adecuados de captación de denuncias e investigación para emitir sanciones. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que hemos platicado anteriormente no sirve de nada. Si no hay un buen sistema para generar consecuencias, todo lo platicado anteriormente son solo buenas ideas y buenas recomendaciones. Ahora vámonos a los 5 principios, que este es uno de los elementos más interesantes de este ejercicio, porque los 5 elementos generan un corazón. Esta es una caricatura muy bonita de Alarcón. Alarcón de pronto encontró que los principios eran el corazón de un sistema de integridad. Un sistema de integridad tiene que ser integral, es decir, abarcar todas las áreas, todos los procesos y todas las estructuras, desde arriba hasta abajo. Tiene que ser auténtica, es decir, tiene que venir de un buen motivo, no simplemente de porque me obligan o porque eso lo dice la ley, tiene que venir de una convicción completa de querer hacer las cosas mejor.
tiene que ser transparente. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de que se utilice por toda la empresa y que todo el mundo la conozca. Que sea transparente hace que todo el mundo la viva, que todo el mundo la conozca y todo el mundo la entienda. Tiene que ser democrática. Este es uno de los elementos más importantes. Democrática no la empresa, democrática el sistema de integridad. Tiene que surgir de las ideas y de los conocimientos de toda la empresa. Tiene que ser escuchado todo el mundo para que finalmente pueda estar viva. Porque si no está viva, si no está en toda la empresa, en todas las actividades y en todas las formas de hacer la tarea, entonces en realidad lo único que tienen es un instrumento y no una nueva cultura. Ahora, estos son los 5 principios. Nos faltan 10 pasos, porque para generar un sistema de integridad hay que ir generando paso a paso el concepto completo, porque se trata de generar una cultura, no simplemente de tener cosas, instrumentos y herramientas guardados en el cajón. Paso número 1, encontrar ese motivo poderoso. Ese es el paso más importante. Todos los que me están escuchando que no tienen aún un buen sistema de integridad, o los que ya lo tienen y quieren hacerlo mejor, lo primero que tienen que hacer es encontrar un buen motivo. Hay 3 niveles de motivo. El motivo número 1, el más común, el más típico, es porque me lo obliga la ley. Es un buen motivo, pero es un motivo débil. Porque en momentos tan complejos como el que estamos viviendo, es decir, este momento en el que lo más importante es sobrevivir, lo más importante es pasar la crisis. Lo que muchos empresarios me dicen es, ahorita no me vengas a echar el choro de integridad, porque ahorita tengo que pagar los sueldos. Entonces, ese motivo, el motivo de porque la ley me lo obliga, se queda siempre a un lado. El segundo nivel de motivo es porque quiero estar en el sistema de proveedores de América del Norte. Eso es un motivo mucho más importante, porque me lo obliga mi socio gringo o el cliente canadiense con el que quiero hacer negocios. Es un motivo más importante porque es un motivo económico. Pero el tercer tipo de motivo es la convicción. Es decir, yo quiero ser una empresa diferente que genera confianza. Y ese motivo abarca toda la empresa. Segundo paso, hay que partir de un buen análisis de riesgo. Los sistemas de integridad no funcionan, no se adaptan a una empresa si no parten de los riesgos reales de una empresa. Si se copian de otras empresas, se copian los riesgos de otras empresas, no los propios. Por eso, el tercer elemento es que hay que hacer un programa de integridad propio. Es decir, se vale tener asesoría, se vale que alguien de fuera nos diga cómo, pero hay que hacerlo en casa. Hay que hacerlo con base en los riesgos que yo encontré y hay que hacerlo en casa, que eso es importantísimo. El cuarto paso es que hay que entender el contexto en el que se vive. Hacer un sistema de integridad para 2019 es muy diferente a hacerlo para 2020. ¿Por qué? Porque el contexto es muy distinto. La pandemia, la crisis económica, la crisis social, la salud, hace muy diferente el modelo de sistema de integridad que se requiere en cada empresa. El quinto elemento es que hay que establecer prioridades y estrategias. Es importante empezar ya, empezar a darle ya, pero hay que poner un caminito que establezca la estrategia y las diferentes prioridades que se tienen que ir abordando. El siguiente elemento es que todo esto requiere de una palabra clave, que es la corresponsabilidad. No hay sistema de integridad que funcione que no genere corresponsabilidad. Si ustedes tienen un sistema de integridad que es impuesto desde arriba a toda la estructura, lo que va a suceder es que siempre se siente como eso, como una imposición. Cuando se genera a través de un sistema democrático en el que todo el mundo es escuchado y tomado en cuenta, se genera corresponsabilidad en todo el aparato y por lo tanto funciona de manera adecuada. El siguiente paso es que hay que diseñar un método de revisión periódica. Estos sistemas requieren pruebas de esfuerzo, requiere que todo el mundo esté permanentemente sometiendo a prueba el sistema para ver qué está, para ver si funciona, para ver si capta las malas prácticas que se están generando. Si no capta las malas prácticas, si no las alcanza a ver, no está funcionando y por lo tanto se requiere un sistema que las ponga a prueba. Ahora, para esto se requiere alinear 2 cosas importantísimas: los sistemas de incentivos con el de integridad. Lo peor que puede pasar en una empresa es que un trabajador, del nivel que sea, tenga que poner en la balanza mi bono o la integridad, mi incentivo económico o la integridad. Cuando eso sucede, normalmente pierde la integridad. Hay que tener alineados los sistemas y hay que dar premios de diferentes naturalezas. Y cuando digo premios, lo digo en la palabra de la forma más coloquial posible.
hay que premiar la integridad de diferentes formas, no solo de manera económica, pero hay que premiar a los servidores, a las personas de una empresa que hacen bien su trabajo, que lo hacen con integridad. Porque si no, lo que tenemos es esta pugna permanente y normalmente sale perdiendo la integridad, más en un momento de crisis tan complejo como el que tenemos hoy. El siguiente paso, el penúltimo paso, es que hay que encontrar primero la forma de poner, primero la política, luego los sistemas, luego las herramientas. Estamos viviendo hoy un auge del tema de los sistemas de integridad. El Tratado de Libre Comercio que se acaba de aprobar, la nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América Norte, tiene un nuevo capítulo, un capítulo inédito que tiene que ver con el combate a la corrupción. Hoy, quienes quieren comerciar en la región América del Norte, tienen que tener sistemas de integridad completos y robustos, porque si no, no van a acceder a ese mercado. Y entonces la primera tentación es comprar cosas, comprar sistemas, comprar herramientas, comprar apps de integridad. Yo les recomendaría que no lo hicieran. Empiecen por la política, empiecen por la cultura. ¿Cuál es la cultura de integridad que quieren tener en su empresa? Porque de ahí se derivan los sistemas y después las herramientas salen solas. Si ustedes tienen una buena política, van a crear buenos sistemas y de los buenos sistemas van a crear buenas herramientas. Comprar herramientas sin tener el sistema y sin tener las políticas, lo único que genera es la falsa idea de que tienen listo un sistema de integridad. Y el último paso, el más importante de todos, y por eso lo dejo hasta el final. Las empresas están conformadas por personas y las personas necesitan entender todo lo que les acabo de platicar. De eso se trata esta plática. Por eso estoy por todos lados platicando de este tema con todo el mundo, porque las personas son las que tienen que entender que la única forma de recobrar la confianza es a través de la responsabilidad y de la integridad. Y por lo tanto, las empresas necesitan crear buenos sistemas de entrenamiento, buenos sistemas de capacitación, para que todo el mundo empiece poco a poco a obtener los conocimientos, los principios y los valores de una cosa que es muy nueva en México, que es la integridad. Es importantísimo que cada una de las empresas que me están escuchando hoy hagan la chamba completa de poner en el centro a las personas, capacitarlas y entrenarlas para que todo el mundo entienda. De esto se trata el método 10-5-10, de esto se trata esta propuesta que tengo para ustedes. Como ven, no es nada nuevo, simplemente es poner en orden y de manera más entretenida un concepto que va a hacer que un día México regrese a su lugar en el mundo y empiece a caminar con el mundo. Ustedes están llamados a ser ese sector que nos ayuda a los mexicanos a regresar a la competencia, a regresar a una economía que genera mejores oportunidades para todos y hacerlo a través de la confianza, con responsabilidad y con integridad. Muchas gracias por su atención. Es un placer estar en un foro como estos con ustedes. Max, qué buena intervención y tenemos mucha tela de dónde cortar. Me llamó mucho la atención cuando hiciste referencia a esa experiencia personalísima dentro de tu convivencia familiar y también esto en el contexto de las recomendaciones para poder tener un plan integral al interior de las organizaciones empresariales. Tiene que ver con la formación inicial, con la educación desde el binomio casa-escuela. Y en este contexto me gustaría que profundizaras, Max, con tu opinión, ¿qué podemos esperar los mexicanos ante un sistema educativo en el cual no hemos podido terminar de resolver lo más elemental como ha sido el régimen laboral entre el Estado y los sindicatos de maestros que los están colocando en una situación incluso de retroceso respecto del piso mínimo que podemos esperar? Si no tenemos un sistema educativo fortalecido en el cual la ética, la integridad, el respeto a la ley y cero tolerancia desde los primeros pasos, ¿cómo podemos tener la esperanza, el horizonte de que por fin
nos pongamos al día en un plano de madurez de sociedad democrática y desarrollada que respete la legalidad y que desde el Estado se privilegie el respeto a la ley. Entonces, no parece tan sencillo que podamos pasar de la noche a la mañana y convencer a todas las empresas y a todos los funcionarios. ¿Cómo ves el panorama poniendo esta perspectiva de corto, de mediano, de largo plazo, Max? Me encanta la pregunta, Guillermo, muchas gracias, porque además me das chance de hacer un comercial. Desde que empezó la pandemia, yo me he dedicado a tratar de educar a la gente de una manera diferente. Hice un canal de YouTube que tiene ya 60 clases ahí para que todos las vean a través de mi página maxkaiser.com.mx. Entran a una cosa que se llama el aula virtual. ¿De qué se trata el aula virtual? Se trata de empezar a generar educación que no está en la educación formal, no está en las primarias, en las secundarias, menos en las universidades, que es la educación para ser mejores ciudadanos, simplemente mejores ciudadanos. A ti y a mí todavía nos tocó, ya tenemos las canas suficientes, nos tocó esta materia que se llamaba civismo. Yo tenía un gran maestro de civismo en el colegio alemán, que no solo nos enseñaba a cantar el himno y a entender los símbolos patrios, nos enseñaba esta idea de vivir en un lugar común donde todos estamos conectados, donde todos necesitamos trabajar, porque si no, vivimos todos en un peor lugar. Estamos en un momento muy difícil en el que parece que la división es digamos, lo que está a la orden del día. Y por eso me encanta la pregunta, porque tenemos que empezar a hacer la chamba en casa, pero también en las empresas y también en las organizaciones como estas, de generar una educación sobre la ciudadanía. ¿Qué es esto? Esto es mucho más de lo que tú y yo estudiamos en civismo. Esto es tener la clara conciencia de que estamos en un lugar común y de que todo lo que pasa en este lugar común nos afecta a todos. Y tenemos dos opciones: vivir en este mundo binomial en el que simplemente lo que hace un ciudadano es apoyar a un partido o a otro, apoyar al presidente o odiar al presidente. Tenemos que trascender esa idea y tenemos que empezar a generar una educación de ciudadanos en la que todos colaboramos, todos cuidamos nuestro medio ambiente, cuidamos nuestra calle, todos generamos relaciones adecuadas con las diferentes personas, con el vecino, con las empresas, y todos empezamos a construir una agenda ciudadana para exigir un mejor país. De eso se trata. Creo que hacia allá es hacia donde tiene que ir este nuevo modelo educativo. En efecto, como bien dices, tenemos que seguir exigiendo que la educación formal y sobre todo la que da el Estado sea cada vez de mayor calidad, porque ahí es donde se genera, digamos, la base educativa de nuestros niños y eventualmente jóvenes. Pero además tenemos que hacer la chamba en casa y en las empresas y en las organizaciones de la sociedad civil de ir más allá, de educar ciudadanía, de educar ciudadanos, de educarnos como ciudadanos. Pues sin duda alguna todo un reto que tenemos por delante y en el cual a todos nos compromete y a todos nos llama a la acción. Max, no me queda más que agradecerte encarecidamente el que hayas formado parte de la 12ª edición del Foro Automotor AMDA 2020. El evento cumbre del sector automotor en México. Estaremos en los próximos meses seguramente interactuando con mayor cercanía a través de nuestros medios, nuestras plataformas de información, porque esta conversación que estamos teniendo es solo una probadita, hay mucho más que hacer. Con lo que me da pauta, no me puedo ir sin provocar también tu opinión respecto de un tema de coyuntura, pero que también nos da una vista en el espejo de lo que somos como sociedad y de lo que experimentamos en nuestra relación con la autoridad. Tenemos que seguir esperando a que por medio de un tuit o de un boletín de prensa emitido en Estados Unidos se den pasos en la búsqueda de establecer justicia en México. Casos concretos: García Luna, General Cienfuegos. No podemos tener
ya un sistema de justicia consolidado en México que termine con la impunidad. O sea, el problema no es, en mi opinión, que tengamos corrupción. Corrupción hay hasta en los estados clericales extremos. El problema es la impunidad. Más del 90% de los delitos en México no tienen una consecuencia jurídica punitiva. ¿Cómo ves esos temas de coyuntura, Max? Me encanta la pregunta y déjame decirte que es un tema de coyuntura por los casos, pero es un reto de toda nuestra generación. Desde hace más o menos 6 años empezó un movimiento muy interesante en México desde la sociedad civil que, como decía hace rato, acabó en la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción en la Constitución. Tenemos un sistema, tenemos a los órganos, tenemos las instituciones, tenemos los procesos, tenemos buenas leyes. Tan buenas son nuestras leyes, Guillermo y auditorio, que el Tratado de Libre Comercio, el capítulo de corrupción del Tratado de Libre Comercio lo lideró México. Lo lideró México desde el cuarto de junto, desde el sector privado, porque tenemos la chamba estructural hecha. ¿Cuál es la chamba que no hemos hecho? Hacer que eso funcione, hacer que esos órganos realmente tengan la capacidad, el tamaño, la inversión y sobre todo el apoyo político necesario. ¿Qué es lo que viene hacia adelante? Para que no tengamos, como bien dices, que esperar que otros países y otras autoridades nos hagan la chamba. Lo que nos toca a los ciudadanos en los próximos meses es exigirle a todas las autoridades que van a ser electas que el Sistema Nacional Anticorrupción que construimos entre los ciudadanos se utilice para detectar corrupción, para investigar corrupción, para sancionar corrupción y para generar sistemas para prevenir la corrupción. Eso es lo más importante. Allí está bien hecho, está bien construido, pero no se utiliza. Ese es el gran problema, ese es el gran reto. Y esa es la gran exigencia que tenemos que hacer todos los ciudadanos, que se utilice adecuadamente, que todos los órganos del Sistema Nacional Anticorrupción hagan su chamba. Y sobre todo, Guillermo, que la hagan desligados del ciclo político. Que no la hagan porque se los pide un presidente o porque les pide que no, o porque se los pide un gobernador o porque les pide que no. Que la hagan siempre, que la hagan de manera sistemática. Creamos un sistema anticorrupción en la Constitución justo para que no estuviera involucrado y metido en los ciclos políticos y que hicieran su chamba siempre y todos los días, sin importar quién es investigado y quién debería de ser sancionado y por qué. De eso se trata. Y nos toca a nosotros exigir en los próximos procesos electorales que se acabe de consolidar el sistema, que se le dote de recursos adecuados, que se nombren a todas las personas y que se utilice el sistema, sin importar a quién involucra. Definitivamente 2021, la convocatoria a las elecciones más grandes en términos del número de puestos públicos que estarán a nuestra elección, está a la vuelta de la esquina. Luis Carlos Ugalde, lo tendremos, te invitamos para que permanezcas conectado a el Foro Automotor AMDA 2020. Habrá que profundizar sobre este tema con la participación del doctor Luis Carlos Ugalde. Y tenemos tiempo para organizarnos como sociedad civil para influir en esta agenda de interés social, de interés nacional, al margen de las siglas, de los nombres de los políticos que se presenten a solicitar nuestro voto. Muchas gracias, Max. Te despido con un caluroso abrazo a la distancia. Gracias, Max, por tu participación. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos y gran semana. Y tenemos ya conectado en nuestras modalidades electrónicas a nuestro siguiente ponente, el doctor Diego Valadez. Me hará el favor de hacer la introducción a esta conversación con el doctor Valadez, Fernando Lascurain Farel. Les comento, es muy probable que ustedes en este momento vayan a experimentar un delay, breves segundos, porque por cuestiones técnicas de conexión con el doctor Valadez vamos a tener que hacer una transición a una plataforma diferente. Ustedes lo único que van a notar
en su visualización es un desfase de 10 segundos a lo máximo. Fernando, por favor, introduce la conversación con el doctor Diego Valadez. Gracias, ingeniero. Buenas tardes a todos. ¿Ahí ya me escuchan? Bueno, ¿me escuchan ahí? Buenas tardes, buenos días, perdón. Pues bueno, vamos a dar inicio a la conferencia magistral del doctor Diego Valadez. Para los que somos abogados, es un referente obligado el contar con la presencia del doctor Valadez a lo largo de nuestra carrera, leyendo sus textos, sus artículos, viéndolo en la televisión, sus opiniones. Es evidentemente de las pocas personas con las cuales contamos al día de hoy que fueron funcionarios públicos de alto nivel, Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Procurador General de la República, adicionalmente investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Casa de Estudios. Es verdaderamente un honor, un privilegio que el doctor Diego Valadez, quien siempre se ha caracterizado por su mesura, su talento y sobre todo su capacidad de reflexión, nos acompañe en esta mañana en el Foro Automotor. Doctor Valadez, un gusto, bienvenido, por favor. No lo escuchamos, doctor. No lo escuchamos. Si activa su micrófono, por favor. A ver, ahí. Creo que ya está activado, ¿verdad? Ahí está, doctor. Magnífico. Muchas gracias, licenciado Lascurain, por esta amable bienvenida y muchas gracias a todos los integrantes de AMDA por darme la oportunidad de estar más con ustedes. Entre ustedes hay muy buenos amigos con quienes ella ha tenido oportunidad de reunirme previamente, y en esta ocasión agradezco doblemente el proceso tecnológico adicional que hay que hacer para que podamos estar en esta comunicación. Saludo a todos los integrantes de AMDA que están yendo a estas transmisiones y a este importante. Todos nos hemos visto ilustrados por las diferentes conferencias. Voy a abordar el tema del debilitamiento de las instituciones. Es sin duda una de las cuestiones que preocupan a todos los sectores del país, al sector privado, al sector social y por supuesto estoy seguro de que también al sector público. El debilitamiento de las instituciones tiene enormes repercusiones en la vida de la actividad estatal, de la actividad privada, en la vida de las familias, en la vida de las personas. En términos generales, para determinar el universo de los aspectos a los que me refiero, pueden entenderse como instituciones las de carácter jurídico, que es un conjunto de reglas. Por ejemplo, las instituciones civiles son el conjunto de reglas que rigen en el ámbito del derecho civil. Las instituciones privadas lo serían en el ámbito del derecho penal. Y hay otro concepto adicional de institución, que es el de organismo público, que tiene a su cargo el desarrollo de una función específicamente determinada por el orden jurídico constitucional o legal. Cuando hablamos de debilitamiento de las instituciones, en general, nos referimos más a este segundo aspecto, al debilitamiento de las organizaciones que tienen a su cargo llevar a cabo las tareas del Estado. Sin embargo, es imposible que si se da el debilitamiento de las instituciones públicas, no se dé también, de alguna forma, el de las instituciones jurídicas. ¿Por qué? Porque uno de los aspectos del debilitamiento de las instituciones es la pérdida, o por lo menos el déficit en materia de gobernabilidad, y también un déficit en cuanto al Estado de Derecho. Y esto significa que no solo dejan de ser funcionales. Las instituciones, en el sentido orgánico, que llevan a cabo las funciones del Estado, sino que en términos generales nos vemos afectados todos, porque
muchos de los elementos del ordenamiento, o sea, de las instituciones jurídicas, pierden efecto. Esto lo vemos muy claramente en materia penal, cuando todos estamos conscientes, estamos presenciando las condiciones de impunidad que prevalecen en el país y también los efectos que la impunidad tiene en cuanto a la elevación de los índices delictivos y de la corrupción, que también es un delito. Como se puede ver, cuando fallan las instituciones en sentido orgánico, tienden a fallar también las instituciones en sentido jurídico. Ahora bien, esto que puede sonar un poco abstracto y que se ha venido denunciando o comentando o diciendo a lo largo de los años, encuentra en esta crisis sanitaria que hemos vivido a partir de febrero-marzo del presente año un ejemplo claro del impacto que tiene el debilitamiento de las instituciones, ya no solo en las condiciones de vida de cada mexicano, sino inclusive en la vida misma. El hecho de que México tenga una cifra indefinida o imprecisa en cuanto a las víctimas mortales de la pandemia, habla de esa crisis institucional. El informe oficial cotidiano indica que estamos ya por arriba de las 86,000 víctimas mortales. El número de personas enfermas lo tenemos también registrado en condiciones deficientes, porque la aplicación de exámenes para identificar los niveles de contagio de la población ha sido muy restringido. Y sabemos también que muchísimas personas han fallecido sin haber sido diagnosticadas como enfermas por COVID-19 y se ha establecido como causa de la defunción una neumonía atípica. Es muy sintomático que en México hayamos tenido siempre espacio en los hospitales, pero que se hayan acabado, por lo menos en Ciudad de México, los documentos en los cuales o a través de los cuales los médicos certifican la defunción de una persona. Esto es, hubo un momento en el que nos quedamos sin actas de defunción suficientes. ¿Qué significa? Que tenemos allí una clara crisis que indica debilidad institucional, porque no hemos tenido la posibilidad real de hacer valer el derecho a la verdad. Esto es, los mexicanos tenemos solo una parte de la información de lo que está ocurriendo. Pero lo que es peor, es altamente posible que también las autoridades mismas desconozcan la magnitud de la enfermedad y desconozcan la magnitud de la letalidad que esa enfermedad ha producido en México. Así, tenemos que el déficit institucional tiene efectos negativos para el gobernado, pero también para el gobernante. Y aquí es donde tenemos, repito, como gran laboratorio para determinar ese déficit, esta crisis que hemos estado viviendo. Otro elemento más que nos muestra la magnitud de la crisis en cuanto al déficit institucional es que los instrumentos jurídicos de los cuales se sirvió el gobierno federal para hacer frente a la pandemia fueron inconstitucionales. Los acuerdos expedidos por el secretario de Salud en marzo del presente año carecen de facultades constitucionales, cuando, por otra parte, la propia Constitución ofrecía a través del artículo 29 de la Constitución la posibilidad de que las autoridades federales actuaran de acuerdo con la Constitución e impusieran las mismas limitaciones que nos aplicaron, pero con base constitucional. Lo que nosotros experimentamos y seguimos experimentando es que un acuerdo
del secretario de Salud limitó la función productiva del país y dejó como operantes solo las que se consideraban como actividades económicas básicas o esenciales. Y nos impuso a todos los mexicanos una especie de reclusión doméstica, aunque no había una sanción específica para quienes salieran a la calle, pero de todas maneras la orden fue de desmovilización. Afectó el universo laboral, afectó el universo productivo, afectó las libertades de tránsito. Una decisión del secretario de Salud. Más adelante, o el mismo día, el presidente de la República expidió un decreto para validar las decisiones del secretario de Salud y además lo invistió de una serie de facultades extravagantes, por decirlo de alguna forma. Permitió que el secretario de Salud movilizara partidas presupuestarias para hacer frente, de acuerdo con los requerimientos que se presentaran, a las demandas de servicio. Esto es para ampliar gastos, el rubro de gasto en la contratación de personal médico, para ampliar el rubro de gasto en la compra de equipo y materiales médicos sin concurso. Esto es, el secretario podía hacer trabajos o labores que la ley establece como exclusivas de la Secretaría de Hacienda en materia de partidas y de la Secretaría de la Función Pública en materia de adquisiciones. Estoy solamente señalando algunos ejemplos. Los datos de inconstitucionalidad de las disposiciones dictadas con motivo de la pandemia son muchos más. ¿Qué denota eso? Evidentemente, una crisis en cuanto a las instituciones. La debilidad de las instituciones no está solamente en su incapacidad de dar resultados, como ocurre, por ejemplo, en el ámbito de seguridad pública. La debilidad también se proyecta cuando a actuar las instituciones tienen que infringir el marco jurídico que las rige. Y este es uno de los elementos que hemos advertido como presente en el caso de la crisis que ahora vivimos. Pero esto podría ser estrictamente coyuntural o circunstancial. Si nos vamos a la parte sustantiva, a la estructura sistémica de nuestro régimen de gobierno, veremos que ahí también se dan múltiples efectos que se traducen en debilidad de las instituciones, particularmente de las que desde 1917 se han visto limitadas en cuanto a sus facultades, entre ellas, y de manera muy sensible, el sistema representativo mexicano. Vimos también en esta crisis, por ejemplo, que las decisiones que se tomaron en materia económica, en materia de apoyos sociales, en materia de decisiones mismas de carácter sanitario, se hicieron ignorando la presencia de representantes de la nación. Más aún, en el propio acuerdo dictado por el secretario de Salud, se estableció que ni tribunales ni órganos parlamentarios o congresuales federal y locales podían sesionar, podían reunirse. Esto no se dio prácticamente en ningún otro lugar del mundo. Sí se limitó la capacidad de reunión de los órganos colegiados, pero por decisión misma de los órganos colegiados o a propuesta del gobierno aprobada por los órganos de representación política. En México fue una decisión tomada verticalmente por una dependencia del presidente, ni siquiera por el propio presidente. Así pues, se ve que al no intervenir el Congreso en las decisiones críticas aplicables durante la pandemia, no se hizo sino reproducir lo que ya estaba pasando. El Congreso en México tiene una función muy limitada desde 1917. Así está nuestro sistema. Es, repito, un
una deficiencia sistémica, no solo coyuntural, se acentúa en ciertas circunstancias o coyunturas. Pero la presencia o deliberación de las decisiones políticas del Estado mexicano no está contemplada en cuanto a las facultades del Congreso. Y el Congreso tampoco tiene facultades de investigación con relación a las decisiones de gobierno, aspecto con relación al cual vemos que en todos los sistemas presidenciales evolucionados y parlamentarios sí se da. Esta crisis también nos ha permitido contrastar cómo funcionan las instituciones de gobierno en México y cómo funcionan las instituciones de gobierno en otros países. En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de la presencia hegemónica del actual presidente de Estados Unidos. Sin embargo, todos los paquetes de ayuda social y de reactivación económica son discutidos en ambas cámaras del Congreso estadounidense. El presidente de Estados Unidos puede evitar que los integrantes de su partido suscriban acuerdos o puede reducir la magnitud de los acuerdos a través de la influencia que tiene en esos representantes. Pero la sede de deliberación es siempre el Congreso. Y si nos vamos a Europa o a diferentes países latinoamericanos o asiáticos, encontraremos que también se produce el mismo efecto. Así pues, en esta estructura nuestra, que es una estructura ya muy arcaica, se dan efectos de debilitamiento de las instituciones, que se traducen en efectos prácticos que impactan la vida de las corporaciones, de las entidades privadas, de los individuos y de las familias. Hay 5 grandes indicadores que son objeto de medición internacional y que nos permiten ver cuál es la posición que tiene México en cuanto a esta debilidad de sus instituciones. Entre estos 5 grandes elementos, el primero es democracia. ¿Cómo se sitúa y dónde se sitúa la democracia mexicana si tenemos en cuenta los procesos electorales, el pluralismo, el funcionamiento efectivo del gobierno, la participación política de los ciudadanos, la cultura política en general y las libertades civiles? Entre 130 países medidos por la unidad de inteligencia de la revista británica Economist, repito, entre 130 países, México en materia de democracia ocupó en 2019 el lugar 73. Otro indicador es el Estado de Derecho. Sobre esto existe un organismo internacional también que se llama World Justice Project, que en 2019 nos mostró la situación de México con relación, por ejemplo, a los límites en cuanto al ejercicio del poder gubernamental. Y aquí, entre 128 países, México figura en el número 80. Como ustedes ven, hay una correlación con la identificación que hace el Economist, que nos pone en el 73. Otro elemento es el de gobernabilidad. En materia de gobernabilidad, el Banco Mundial, una institución muy sólida, estableció una serie de puntajes y mide anualmente los niveles de gobernabilidad en el mundo. En este caso, en materia de estabilidad política, el rango más alto correspondió a Noruega con 92 puntos. Un rango, no el más bajo, pero de los más bajos, correspondió a Pakistán con 3 puntos. México está en 20 puntos. Entonces, entre Pakistán con 3 y Noruega con 92, México está en 20 puntos en lo que se refiere a estabilidad política, y en cuanto a efectividad gubernamental, México aparece con 42 puntos. También sensiblemente abajo de Noruega con 97 y arriba de Pakistán con 22. Otro indicador para determinar la debilidad de las instituciones está en la medición de la pobreza.
Y aquí nuestros propios indicadores, nuestros propios índices, los aportados por Coneval, indican que la población con ingreso inferior a la línea de pobreza en 2008 era el 49%. Y la población, repito, con ingreso inferior a la línea de pobreza, 10 años después, en 2018, era del 48%. O sea, bajamos del 49% al 48% de la población con ingreso inferior a la línea de pobreza en 10 años. También habla de debilidad en el comportamiento de las instituciones. Y finalmente, el rubro de transparencia. Aquí, Transparencia Internacional, otra institución muy sólida, califica diferentes elementos para determinar la corrupción y en el sector público, y coloca a Dinamarca con 87 puntos, es el país mejor posicionado, a Venezuela con 16 puntos, a México con 29 puntos. Entonces, Venezuela 16, México 29, Dinamarca 87, en materia de corrupción en el informe de 2019. Concluyo, para terminar estos 20 minutos, diciendo que una buena parte del proceso de debilitamiento de las instituciones se debe al exceso de personalización en el ejercicio del poder, que se traduce en muchos aspectos. El presidente de México es la primera autoridad agraria, agrícola, antes no fue también agraria, hoy es la primera autoridad agrícola, la primera autoridad administrativa, la primera autoridad sanitaria, la primera autoridad hidráulica, la primera autoridad comercial, la primera autoridad fiscal, la primera autoridad presupuestaria. O sea, el presidencialismo invade todos los ámbitos de la actividad nacional. Y el principio general es que a mayor personalismo, mayor desinstitucionalización. El eje de todo el problema está en la elevada concentración de potestades presidenciales que contiene la Constitución y cuyo ejercicio varía de acuerdo con el talante de los presidentes y de acuerdo con la mayoría electoral y congresual que apoye en circunstancias diferentes a los presidentes de la República. Es un panorama muy general del proceso de desinstitucionalización que vive México y que se traduce, por ende, en debilidad de las instituciones. Les agradezco muchísimo, licenciado Lascurain, les agradezco muchísimo, distinguidos amigos de AMDA, la oportunidad que me han dado para poder comunicarme con ustedes. Muchas gracias. Estimado doctor Diego Valadez, como siempre, su claridad meridiana nos deja impresionados y prácticamente sin palabras por la contundencia de la situación en la cual nos encontramos. Me permito hacerle una pregunta que verdaderamente nos aqueja y nos preocupa a todos. Derivado de la inconstitucionalidad de los instrumentos utilizados por el actual gobierno, en donde nunca se había visto en la historia reciente que el gobernado prácticamente quedara en un estado de indefensión total al no poder argumentar en su favor el juicio de amparo, por ejemplo, veremos una serie de demandas para hacer clara la responsabilidad patrimonial del Estado ante las circunstancias de las cuales fuimos objeto. Doctor, ¿cuál sería su opinión al respecto? Más que un remedio procesal, licenciado Lascurain, yo lo que considero necesario es que en una amplia recapitulación como la que estamos haciendo ahora, y que seguramente eso vendrá de manera más extensa una vez que remontemos los efectos de la crisis y tengamos ya otros, recuperemos nuestros niveles normales de convivencia. Yo creo que lo que tendremos que plantear es literalmente un cambio de régimen en el país, que le dé a los diferentes órganos del poder, particularmente a los órganos representativos, mayores facultades y mayor presencia en la deliberación y en la decisión de los asuntos públicos. Esto no lo veo viable para que se lleve a cabo en el curso del periodo que ya está corriendo, pero sí es una
serie de reformas que tenemos que pensar, emprender y aplicar a partir de 2024, si es que queremos en algún momento regresar al país a la institucionalidad, o para mejor decir, poner al país en el proceso de una institucionalidad democrática, que no es la que preveía la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 se preocupó por dar causa a las demandas sociales y por fortalecer un poder ejecutivo que estaba necesitado de fuerza política y jurídica para hacer frente a la dispersión que había producido la revolución entre las diferentes facciones que se enfrentaban. Hoy somos una sociedad madura y podemos aspirar, y debemos aspirar, y tenemos con qué aspirar a tener instituciones democráticas. La parte de la defensa procesal, repito, no la veo funcional ni procedente, porque en realidad todos aceptamos las decisiones establecidas por la Secretaría de Salud y también las determinaciones presidenciales, porque consideramos que había un bien superior a tutelar, que era la salud y la vida de los mexicanos. Pero es una experiencia que debemos registrar para que no permitamos que en el futuro esta forma de gobernar se amplíe a todos los ámbitos de la vida colectiva y en todos los momentos, no solo en los de crisis. Desde luego, doctor, y habrá que estar muy atentos y sobre todo siguiendo sus posicionamientos desde la academia, como nos ha tenido acostumbrados a lo largo del tiempo, y que al final del día todos y cada uno de los gobernados hagamos y exijamos el hacer valer nuestros derechos para efecto de no volver a caer en situaciones como estas. Doctor, como siempre, infinitamente agradecidos por su talento, el tiempo que nos brindó y sobre todo la reflexión que nos compartió, que buena falta nos hace. Un abrazo a la distancia y agradecido como siempre, doctor. Un abrazo para ustedes. Gracias, licenciado Oscar. Un abrazo y muchas gracias por su invitación. Hasta pronto.